Hola, el Todopoderoso les bendiga, deseo que estén teniendo un excelente tiempo. Somos GC Internacional y estamos trabajando con esta materia tan interesante que es Génesis del 1 al 11, ¿correcto? Y de esa materia hoy vamos a trabajar precisamente el último capítulo, que es el capítulo 11, y de él tenemos entonces una primera temática de ese capítulo 11 que es el de la famosa Torre de Babel, ¿correcto? Y vamos entonces a trabajar con Génesis en ese capítulo y vamos a leer los versículos 1 al 9. Antes oramos, Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia, gracias te damos por este tiempo, porque nos amas y nos bendices. Gracias, Señor, te damos porque tú eres esa roca y escudo en quien confiamos. No hay otro como tú, en los cielos ni en la tierra, no hay otro Dios que haga las obras que tú haces, Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios, por cada persona que verá y escuchará, Señor, esta clase posteriormente. Padre, ministranos, Señor amado, a nuestro intelecto, a nuestro espíritu, Señor amado, a nuestra relación contigo, con los demás, Padre Santo. Te amamos y te bendecimos, te entregamos, Señor, nuestras vidas, lo que somos, lo que podemos llegar a hacer en tus manos, Señor. Perdona, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad. Queremos, Señor, serte fieles, Dios de la gloria. Tómanos y úsanos para la alabanza de tu nombre. Gracias, oh Dios. Amén. Voy a leer los primeros 9 versículos y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno, y Hola, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a hacer la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Hasta ahí nomás. ¿Listo? Muy bien. Entonces, trabajemos un momento este texto, esta perícopa del 1 al 9. Y bueno, aquí obviamente la intención del autor de Génesis 11 del 1 al 9 es explicar la gran cantidad de idiomas que existen dentro de la humanidad y dentro del ser humano, correcto, que son miles de idiomas, ¿ya? Recordemos que la Biblia es un libro de teología. Y la explicación que da el agiógrafo, es decir, el escritor sagrado, es una explicación teológica de los orígenes del mundo. Aquí si nosotros le preguntásemos a un lingüista o a un filólogo o a un políglota, de pronto las historias de los idiomas o el desarrollo de los mismos, etcétera, quizás tendría otras explicaciones y otras, digamos, propuestas para nosotros, ¿correcto? Y nos podríamos poner a preguntar quién está de acuerdo o quién tiene la razón o quién no, ¿ya? Y no, todas son perspectivas de una misma, digamos, de una misma verdad y de una misma temática. Es decir, todas esas perspectivas son complementarias. De ninguna manera necesariamente tiene que ser una verdadera y las otras mentiras, no. El asunto es que cuando uno responde a una pregunta como esa, entonces las respuestas vienen desde las diferentes áreas del conocimiento, ¿correcto? Eso es como si yo le pregunto, por ejemplo, deme la definición de hombre y se la pregunto al médico, al abogado, al economista, al teólogo, al ingeniero, etcétera, etcétera. Todos tienen una definición de lo que es ser humano, hombre o mujer, ¿correcto? Pero desde sus diferentes áreas del conocimiento. Eso pasa también aquí con el texto bíblico, que la respuesta que nos está dando es una respuesta que viene, reitero, desde la teología. Entonces aquí la explicación a tantos idiomas es simplemente los idiomas vienen de parte de Dios, ¿correcto? De pronto, no de la manera como quizás era la más adecuada, la manera en que llegan esos idiomas, pero él es el origen de esos idiomas, ¿listo? Entonces, allí hay que tener en cuenta esta parte. Ahora, la pregunta también que está allí en esta pericopa es, ¿qué pasó con la unidad de la humanidad?
porque allí me asombra muchísimo que en esta pericopa el Todopoderoso está haciendo un juicio contra de estas personas y les dice una cosa muy importante. Descendió el Señor, versículo 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Impresionante. Que el Eterno, el Todopoderoso, desciende y ve la actitud de los seres humanos que están edificando esa ciudad y esa torre, y lo que puede decir es, esta gente son uno. La unidad tan tremenda que Dios testifica a favor de esa unidad, ¿correcto? Obviamente era una unidad, infortunadamente, para la maldad, para estar en contra del plan del Todopoderoso, pero estaban unidos. Aquí yo me pongo a pensar muchas veces en cuanto a la ¿qué es de la unidad de la iglesia? Si hay una religión que está fraccionada, que está tremendamente dividida, es el cristianismo evangélico. O sea, el cristianismo tiene dos grandes divisiones. El cristianismo, no, dos no, las dos más importantes, pero tiene una cantidad. Las dos más importantes es cristianismo católico y cristianismo evangélico, ¿correcto? Pero entre ellos hay un cristianismo copto, hay un cristianismo griego ortodoxo, hay otras fracciones de cristianismo allí. Y de entre todas esas facciones del cristianismo, porque todos son una sola religión que es el cristianismo, está el cristianismo evangélico. Y ese cristianismo evangélico tiene dos grandes divisiones, que es el cristianismo unicitario y el cristianismo trinitario, ¿correcto? Y el cristianismo unicitario tiene ya varias divisiones también, ¿correcto? Y el cristianismo trinitario, ni hablar de la cantidad de divisiones que tiene. Están las iglesias pentecostales, neopentecostales, carismáticas, están las iglesias históricas y están los hermanos judío-mesiánicos, ¿correcto? Y de esos hay una inmensa cantidad de iglesias por todo lado allí, más divididos para dónde. Pero acá el Señor baja y dice, el testimonio que da a estas personas es, son unos, uno solo, y nada les hará desistir de la obra que han comenzado a hacer. Realmente me impresiona muchísimo este texto y esto, aunque el concepto de la Torre de Babel tiene digamos, algunas enseñanzas negativas, con una connotación negativa, pero también hay que ver esas enseñanzas también positivas y sacarlas, porque también las hay allí, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿cuál es ese aspecto que daña la unidad de esas personas que están allí y que está caracterizando la raza humana en ese momento? Claro, reitero que están unidos en contra del creador, ¿correcto? Pero están unidos. Y es la ruptura de la comunicación. Esa ruptura de la comunicación es vital entre individuos, entre pueblos. Cuando una pareja daña su relación, su comunicación, pues ahí no hay nada. Esa es una relación que se va para el fondo del océano en un tiempo muy corto, ¿correcto? Porque es bastante importante la comunicación. ¿Qué fue lo que hizo que estas personas fueran dispersadas por toda la tierra? La comunicación. O sea, ¿cómo voy a estar con una persona con la cual no hablamos de la misma manera, no hablamos el mismo idioma? Entonces, lo más adecuado es simplemente salir e irnos con los que sí hablamos el mismo idioma. Y eso se aplica de manera figurada en absolutamente todos los aspectos de la vida. O sea, uno cómo va a lidiar y cómo va a poder ponerse de acuerdo con alguien que no habla el mismo idioma. Entonces, eso es bastante fuerte allí. Así es de que la ruptura de la comunicación vital entre los pueblos termina siendo como una consecuencia del orgullo desmedido, aquí ellos están unidos, infortunadamente, reitero, para algo malo, para una abierta contradicción y desafío a la voluntad y a la soberanía del Todopoderoso, ¿correcto? Pero están unidos, ¿ya? Entonces es fuerte eso. Ahora, por otro lado, tenemos que aclarar nosotros acá desde el principio que el tema central de la perícopa no es la Torre de Babel. Curiosamente, yo coloqué aquí la Torre de Babel porque es lo que todos nosotros conocemos del tema, ¿correcto? La Torre de Babel, pero realmente ese no es el tema importante allí. De hecho, la Torre de Babel, reitero, no es el tema central de la pericopa porque esa torre es simplemente un detalle de la historia. Es una historia con muchísimos matices y uno de esos matices es una torre.
están construyendo una torre, pero recuerde que no estaban construyendo solamente una torre, estaban construyendo una ciudad, ¿correcto? Entonces allí dice, vamos, versículo 4, edifiquémonos una ciudad y luego dice, y una torre, ¿ya? Entonces, la ciudad era más importante que la torre, definitivamente. Incluso cuando el relato llega a su fin, ni siquiera se menciona la torre. Miren lo que dice en el versículo 8. Así los esparció el Señor desde allí sobre la paz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea que reitero, la famosa Torre de Babel no es tan importante allí porque ni siquiera se menciona al final de la perícopa, ¿ya? Entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte. Simplemente dice, dejaron de edificar la ciudad en el 11:8. Entonces, el tema principal aquí es esas diferentes idiomas, ¿correcto? Que vienen trabajándose y la dispersión de las naciones. ¿Cómo es que esas naciones entonces terminan siendo dispersadas por todo lado? ¿Ya? Y lo más fuerte de eso es que esa dispersión de la que nos habla acá de las naciones va a ser como la última pincelada de un cuadro terrible, porque es un cuadro de alienación, es un cuadro de separación que viene pintándonos todo el libro, los primeros 10 capítulos de Génesis, ¿correcto? Una separación que es cada vez más lamentable, cada vez más aguda, más álgida, ¿correcto? Porque la alienación comienza dentro del ser humano mismo, dentro del corazón del ser humano, al rechazar la propuesta divina, ¿correcto? Dios les tiene una cantidad de propuestas. Dios ha creado un ser humano impecable, inmortal, creado para vivir en sociedad, a imagen y semejanza de Dios, etcétera, etcétera. Y ese ser humano rechaza esa alternativa que Dios le da. Luego vienen las consecuencias de ese rechazo porque también termina afectando la relación entre hombre y mujer. En el capítulo 3 de Génesis, recuerde que entonces el ser humano, el hombre dice, la mujer que me diste, ¿correcto? Y allí se rompe entonces esa relación y hay una alienación entre el único ser con el cual más parecido a él, al hombre, es decir, la mujer como tal. Y sin embargo, también hay una ruptura de relaciones allí. Luego, en el capítulo 4 viene esa ruptura entre hermanos y termina en el primer fratricidio de la historia, como vimos, ¿correcto? Luego, en el capítulo 9 viene otra ruptura muy fuerte entre padres e hijos, con lo que pasa entre Can y Noé, ¿correcto? Que también hace que haya una ruptura muy fuerte entre un padre y un hijo y la descendencia de ese hijo que termina siendo entonces maldita o maldecida por el abuelo. ¿Listo? Y aquí, en este capítulo 11 viene ese proceso de rupturas, se completa, tristemente decir, con esta parte. Así es de que aquí, en este capítulo 11 la Biblia nos termina de pintar ese cuadro de rupturas, de egoísmos, de asesinatos, de cómo el ser humano no está en condiciones, ni en capacidad, ni en voluntad de vivir de manera adecuada con los otros seres humanos, ¿correcto? Y entonces nos dibuja la realidad, que es una realidad que vivimos hasta el día de hoy, divididos absolutamente por todos. Los seres humanos estamos divididos por las religiones, por los idiomas precisamente, estamos divididos por la tecnología, estamos divididos por la ubicación geográfica, estamos divididos por la política, por la parte económica, por la parte social, en fin, más divisiones para dónde, para dónde. Y es lo que está pasando allí, lo que nos muestra este capítulo 11. Entonces, también este escenario nos está también como llevando de lo general a lo particular, es decir, de manera inductiva, a la historia de la salvación. Ver cómo esa historia de la salvación empieza, ¿correcto? Por la creación del universo, la caída de ese ser humano que después necesita precisamente la salvación, y cómo Dios va creando ese vehículo de salvación que termina aquí en el capítulo 11 y 12 con la historia de una familia, ¿correcto? La historia de Abraham, al cual se le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y será bendición para todo el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces allí se va configurando cada vez más específicamente la historia de la salvación para el ser humano. ¿Listo? Ese capítulo 11 tiene varios detalles literarios.
Ya, la persona que escribió este relato de Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9 es una persona muy brillante. Tiene unas habilidades artísticas impresionantes. Los textos de la Biblia, les había dicho ya en una clase anterior, no están tirados allí como caiga, ¿correcto? Eso, el tipo ni siquiera se tomó tiempo para investigar. No, eso es una riqueza literaria impresionante. De hecho, muchas veces le he dicho a personas, personas que no son cristianos, son inconversos, no creo en la Biblia como palabra de Dios, no creo que la Biblia sea un libro inspirado. Y muchas veces he dicho esta frase a esa clase de personas: si no cree en la Biblia como un libro inspirado divinamente, por lo menos léala desde la perspectiva literaria. Porque la Biblia, aunque una persona no la reconozca como palabra inspirada de Dios, si la lee como un libro, simplemente por el arte de la literatura, la Biblia es tremendamente rica literariamente hablando. Tiene una cantidad enorme de géneros literarios, tiene una cantidad enorme de figuras literarias, tiene una cantidad enorme arreglos literarios, artísticos. Son cuadros pintados, son poesías, son tratados legales que marcan una pauta impresionante, y realmente la Biblia como una literatura, como obra literaria, es una joya tremenda en todo el mundo. Y este capítulo 11 obviamente no se sale allí pues digamos, como no es la excepción, ¿correcto? Entonces ahí está, Baijí con Safá, Ejad, Ub, Barim, Ejadín, Baijí, Benesaf, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar algunas de las palabras que están allí, porque hay una cantidad de juegos de palabras que utilizan la geografía. Acá, repeticiones, paralelismos, y mucha cantidad de figuras literarias que utiliza el geógrafo acá para darnos a conocer esta parte. Básicamente, aquí hay un paralelismo. Recordemos nosotros que en la poética hebrea, una de las principales características son los hemistiquios, ¿correcto? Cuando lo que nosotros conocemos como esto es una parte muy técnica de lo que les voy a decir, pero cuando nosotros leemos el hebreo, lo que nosotros en español llamamos verso, para los judíos se llama un estico, ¿ya? Y los esticos tienen dos partes, un hemistiquio A y un hemistiquio B. Y entre los dos hemistiquios se forma una relación que se llama un paralelismo. Y los paralelismos pueden ser sinónimos, sintéticos, antitéticos, emblemáticos, climáticos. Hay una cantidad de paralelismos enormes. Esta perícopa de Génesis 11 del 1 al 9 tiene un paralelismo antitético. El paralelismo antitético lo que plantea es que el hemistiquio A plantea digamos, unos postulados, y el hemistiquio B plantea otros postulados, digamos, eh, en el proceso dialéctico: tesis, antítesis y síntesis, ¿ya? Por eso se llama un paralelismo antitético. Y aquí está ese paralelismo que ahorita les muestro cómo es esa parte. Y resulta que en el principio de esta perícopa hay una frase que es: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ¿correcto? Y la frase con la que concluye la perícopa es: el lenguaje de toda la tierra, ¿ya? En el versículo 9. Ya, por ejemplo, en el versículo 2 dice la tierra de Sinar, y en el versículo 9 habla de la torre de Babel, o la tierra de Babel, que Babel y Sinar es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí hay dos maneras diferentes de analizar este material. Por ejemplo, una es cómo la segunda parte, reitero, presenta como un aspecto que se contrapone a la primera parte, ¿ya? Es decir, la primera parte, los versículos 2 al 4, allí hay unos protagonistas, que son quienes, seres humanos. Ellos hablan, ellos deciden qué van a hacer, actúan luego de que toman esas decisiones, ¿correcto? Y luego la segunda parte, que son el versículo 5 al 8, hay un actor principal que es Dios. Y Dios se presenta como ese que frustra la obra humana que ellos han decidido. Y no lo frustra por egoísmo o porque no quiera que el ser humano prospere, al contrario. Él sabe que si hace eso,
terminan esa obra que empezaron a hacer, allí no va a haber prosperidad, sino que allí va a haber es destrucción, correcto, calamidad, y por eso él acude frustrando lo que ellos han pensado hacer. Entonces hay un paralelismo antitético, reitero, que es bastante evidente allí en el texto, a esa parte. Hay otra manera también de analizar esta pericopa y es un quiasmo. Un quiasmo que básicamente un quiasmo es como un efecto espejo entre dos relatos, ¿ya? Hay varios, muchísimos quiasmos en la Biblia. Yo les había dicho en una clase anterior que las perícopas de la Biblia tienen diferentes organizaciones. Hay perdón, unas estructuras concéntricas, hay unas estructuras en espiral, hay unas estructuras graduales, hay una cantidad, las perícopas de la Biblia tienen unos arreglos que infortunadamente el ser humano cuando no estamos metidos en esto de los métodos exegéticos, de la semiótica, etcétera, no podemos analizar eso. Pero cuando se tienen estas herramientas, se puede trabajar esa parte. ¿Ya? Entonces, a través de ese quiasmo, reitero, se puede ver cómo el versículo 1 se refleja con el 9, el versículo 2 con el 8, el versículo 3 con el 7 y así sucesivamente. ¿Ya? Y en esa estructura o en esa clase de arreglo, el versículo 5 termina siendo como una bisagra que mueve los dos lados o las dos caras del espejo, ¿correcto? En la que una se refleja en la otra, ¿ya? Y en ese versículo 5 lo que propone es una intervención de parte de Dios. ¿Para qué? Para que ese ser humano no pueda cumplir con lo que se ha propuesto, porque lo que ha propuesto hacer está en contra de la voluntad de Dios para él, ¿ya? Entonces, en ese versículo 5 de esta pericopa de la Torre de Babel es igual al enunciado del capítulo 8.1, cuando Noé y su familia están en el arca todavía, y el 8.1 dice que se acordó Dios de Noé. Allí también este 8.1 empieza a formar es como la bisagra, una bisagra que cambia, digamos, los aspectos de una condición que viene mostrándose a otra condición que es totalmente diferente a lo que venía mostrándose, ¿ya? Entonces eso es como esa bisagra en el 8.1 y en el 11.5 es esa bisagra que muestra cómo Dios decide intervenir para cambiar la realidad que existe hasta ese momento y proporcionarle al ser humano otra realidad, ¿ya? Entonces, allí en el diluvio lo hace para salvación. Aquí en el capítulo 9 versículo 5 lo hace porque los seres humanos han hecho planes, pero los planes, infortunadamente, del ser humano, al parecer somos expertos en rebelarnos contra Dios y en mostrar nuestro orgullo humano de la manera más terrible, más lamentable, delante del Todopoderoso. Y el Todopoderoso no puede hacer más, o no hace otra cosa más que, haga de cuenta, correr detrás del niño al cual está aprendiendo a caminar y tiene que estar el papá y la mamá detrás de él, atajándolo para que no haga males o que no se vaya a hacer daño él. Mire, este es el, 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 el el paradigma, el modelo, el prototipo que hay aquí en este capítulo de la Torre de Babel. Entonces, dense cuenta que aquí hay unas letras en mayúscula A, B, C, D, E, F, hasta la G. Y luego, entonces, hacia abajo también está, de abajo hacia arriba, A, B, C, D, E, F, G, y se encuentran en la G. El punto G, acá, dice, y descendió Jehová para ver, que es el versículo 5. Pero entonces mire cómo ese efecto espejo, es decir, el quiasmo que estaba mostrándoles acá, se repite en los dos paralelismos. Ahí es cuando se presenta lo que les comentaba, el paralelismo antitético. O sea, que reitero, les había dicho que eran dos maneras diferentes, pero que el resultado es el mismo de interpretar la perícopa. Una que puede ser el paralelismo antitético, correcto, y el otro que puede ser un quiasmo, pero reitero, finalmente es lo mismo. Es lo mismo en cuanto al resultado. Entonces, la frase correcta o la frase clave, que es la frase bisagra acá, es y descendió Jehová para ver, allí donde dice el número 5. La letra A de arriba dice, entonces tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Y la letra B de abajo, habla del lenguaje de toda la tierra. Ojo. Y luego la letra B dice allí, esa palabra allí es muy importante en ese relato. Ahorita vamos a ver por qué. Y la letra B de la segunda cara del espejo
es desde allí que está en el versículo 8. Luego, la letra C de la primera parte dice unos a otros. Y la letra C de abajo dice para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, anteriormente se dice la Biblia, y se dijeron unos a otros. Pero en la letra C de abajo ya nadie entiende el habla de su compañero y por lo tanto no hay una comunicación allí. La letra D del primer hemistiquio dice, vamos, hagamos ladrillos. Y mientras que la otra dice, descendamos y confundamos. Mientras que el ser humano dice, vamos y hagamos ladrillo, el ser humano, Dios dice, descendamos y confundamos. Y la letra E dice, edifiquémonos. Y Dios ve en la letra E del segundo hemistiquio que ellos realmente estaban edificando, que edificaban una ciudad y una torre, ¿correcto? Y así lo ve también la divinidad, la ciudad y la torre. Pero reitero, ahí está, y descendió Jehová para ver. Yo les motivo, esto es un ejemplo acá que les doy y les motivo muchísimo que cuando ustedes vayan a estudiar una perícopa, esto reitero se da desde los métodos pedagógicos, desde los métodos exegéticos estructuralistas. No sé si ustedes ya vieron métodos exegéticos en la universidad y si ya vieron semiótica en la universidad. Allí se habla, la semiótica nos da una cantidad de herramientas para ver estas estructuras en los textos. Les recomiendo muchísimo que ustedes trabajen esta parte, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces, ese es digamos, la estructura que tiene esta pericopa de la Torre de Babel. ¿Ya? Entonces, luego de ese diseño que acabamos de ver, también el geógrafo complementa esta pericopa, la belleza, la profundidad de esta pericopa, utilizando palabras en el hebreo que suenan muy parecidas o que contienen las mismas consonantes, pero en orden invertido. Y eso es bastante interesante porque lo que la geógrafo pretende hacer con esta utilización del lenguaje es reforzar el mensaje teológico que nos quiere dar allí. Este mensaje, infortunadamente, eso se pierde cuando nosotros leemos las traducciones en hebreo o en cualquier otro idioma, las traducciones del hebreo y del griego. Porque en el hebreo esas cosas se ven bastante interesantes y agradables, deliciosas. Pero reitero, cuando eso se ven en el español, eso ya se pierde totalmente. De ahí una vez más que nosotros tengamos la necesidad de leer la Biblia en hebreo y en griego. El estudiante siempre, profe, ¿y cuál es la mejor traducción de la Biblia? Siempre he dicho a ustedes, todas las traducciones son deficientes, por muy bueno que sea el traductor. Y si yo hiciera una traducción, no haría una traducción mejor de las que están ahora. Sí he trabajado con proyectos de traducción, gracias a Dios, de envergadura. Incluso, el Señor me permitió trabajar con un proyecto que de la Biblia Estudio Mundo Hispano. Trabajaron los mejores traductores de Latinoamérica, de habla hispana. Y entre esos, pues yo, que no soy el mejor, pero el Señor me permitió estar allí. Y es bastante interesante ver cómo cuando uno trabaja estos textos en el hebreo y en el griego, oiga, eso se abre de una manera impresionante. Con razón, los judíos dicen que leer la Biblia en un idioma diferente al hebreo es como besar a la novia por encima del velo. Y efectivamente es una riqueza enorme. Ahí les dejo esa cuñita, pues, por los que quieran trabajar el diplomado que tenemos en hebreo y griego y arameo en Gengesa Internacional, que es bastante interesante. Bueno, esa es una cuñita allí. Pero, a ver, ¿de qué les estoy hablando? Por ejemplo, juegos de palabras como estos que están acá. En hebreo, el lugar donde ellos están se llama Babel, ¿correcto? Y Babel es Babel, pues es el nombre de la ciudad, Sinar, Babilonia, Caldea, es lo mismo, ¿ya? Pero él hace un juego con la palabra Balal. Escuchen cómo se pronuncia en el hebreo Babel y Balal. Balal es confusión. Y el agiógrafo hace un juego de palabras allí, que reitero, eso es muy normal los juegos de palabras en el hebreo y en el griego, pero sobre todo en el hebreo. Y aunque esas palabras realmente etimológicamente no están relacionadas, pero la similitud fonética sí hace que sea como una especie de mnemotecnia, ¿ya? La idea de ellos es que se aprenda eso de memoria y poder interiorizar, digamos, las lecciones filosóficas allí. Por lo tanto, cuando hay una similitud fonética entre diversas palabras, que reitero, eso es un recurso tremendamente rico y muy cotidiano en los textos de la Biblia en el hebreo, entonces es mucho más fácil captar el mensaje cuando uno tiene un juego de palabras.
por, de razón que, dése cuenta usted que, mire lo fácil que es que nosotros nos aprendamos una canción. Y uno se sabe unas canciones que uno las escuchó por allá hace 20 o 30 años y puede que no las vuelva a escuchar y vuelve y las escucha y se las sabe. ¿Por qué? Por la rima que tienen las palabras. Porque es muy fácil aprenderse las cosas cuando hay rima de palabras. Eso es lo que la geógrafo está tratando de plantear allí. Les comentaba que también el autor hace uso de palabras que tienen las mismas consonantes, ¿correcto? Y que a veces esas consonantes o están en el mismo sitio o están o se cambian, pero que son las mismas consonantes. Por ejemplo, acá está. En el versículo 3 dice, hagamos ladrillos. En el hebreo, hagamos ladrillos es Nilbená Levinan. Nilbená Levinan. Y el versículo 4 dice, edifiquémonos. Nidbe Lanú. Y el versículo 7 dice, confundamos, Benabla. Cuando dense cuenta, aunque no sepan hebreo, dense cuenta por las formas de las letras que están allí, que se utilizan las mismas letras, la letra Nun, la letra Lamed y la letra Bet. En todas las palabras que están allí están entre esas tres letras, la Nun, la Lamed y la Bet. Y con esas tres letras, mire cuántas palabras forman, dos, cuatro, cinco palabras que dan un mensaje bastante interesante y que sirven muchísimo porque como tienen las mismas tres letras, entonces son muy cercanas en la manera en que se pronuncian. Nilbená, Lebanín, la primera frase, la del versículo 3, la del versículo 4, Nibnelanu, la del versículo 7, Benabla. O sea, todas esas palabras suenan muy similar, lo que hace que sea muy fácil hacer una asociación de unas palabras con otras, de un mensaje con otro. Y lo que da resultado es que el mensaje cale más fuertemente y más profundamente en la mente y en el corazón de la gente que lo escucha. Entonces, por una parte, hagamos ladrillo, por otra parte, confundamos, y aquí lo que quiere decir es básicamente el famoso dicho, el hombre propone y Dios dispone. Ellos qué estaban proponiendo, vamos a hacer ladrillos. Y el Señor por otro lado les dice, vamos a confundirlos. ¿Ya? Entonces, es bastante interesante. Bueno, ese concepto de hacer ladrillos allí es algo muy importante porque, como les decía, hay que ver ese concepto o esa pericopa de la Torre de Babel siempre se ha visto desde una perspectiva tremendamente negativa, ¿correcto? Pero hay muchos aspectos bastante positivos en ese aspecto allí. Hay una unidad tremenda entre ellos. Si nosotros queremos llevar a cabo un proyecto, tiene que haber un requisito sine qua non en la unidad, ¿correcto? Ahora, la capacidad que tienen estas personas que están construyendo de inventarse materiales nuevos. Aquí este texto nos está diciendo que ellos se inventaron los ladrillos allí para hacer esa torre. Anteriormente recuerda que ellos tenían que trabajar con piedras, ¿se acuerda? Piedras traídas de la cantera y unas piedras gigantescas, etcétera. Pero aquí estas personas se inventan ladrillos para edificar esa torre. Inventan la mezcla. Entonces, tienen una creatividad enorme. Muchas veces lo que nosotros, la manera en que nosotros estamos haciendo algo, muchas veces ya está caducada. Cuando yo tengo esta institución, GESED Internacional, soy el director, esto es una fundación y yo soy el director, y nosotros creamos, inventamos cosas aquí y allá, hacemos, ni se imaginan la cantidad de cosas. Y aquí vamos mirando en el proceso qué funciona y qué no funciona. Y en ese proceso tenemos que inventarnos muchas cosas, hacer cosas nuevas y diferentes, ¿correcto? Y uno tiene que estar como muy alerta a qué tenemos que modificar, qué tenemos que inventar, qué tenemos que hacer nuevo, diferente, incluso en la relación de pareja, en los proyectos profesionales, en los proyectos laborales, en los proyectos de familia, en los proyectos de iglesia. Hay muchas cosas que sin duda tendremos que modificar, hacer las cosas de manera diferente porque es que ya no funcionan o porque nunca funcionaron y sin embargo las hicimos así durante muchísimo tiempo. Entonces aquí también hay aspectos muy positivos que rescatar de esas personas que estaban llevando a cabo un proyecto que estaba funcionando y que para que deje de funcionar
El asunto es que es el Todopoderoso el que tiene que intervenir para decir no es por allí. ¿Ya? Entonces, ese ser humano se propone construir, implementa cosas nuevas, reitero, modifica, crea, de tal manera que Dios deshizo, entonces Dios, es el mismo Dios el que tiene que deshacer lo que ellos han logrado por esos esfuerzos que ellos han llevado a cabo. ¿Ya? Ahora, también existe una similitud fonética, por ejemplo, entre la palabra Shan, la palabra Shen y la palabra Shammai. ¿Ya? Entonces dice que se establecieron allí. En el hebreo, la palabra allí es Shan. Y dijeron, edifiquémonos una torre y un nombre. La palabra para nombre es Shen. Y una torre que llegue hasta el cielo, Shammai. Entonces, mire cómo esas tres palabras también tienen una similitud fonética. Sham, Shen, Shammai. ¿Ya? Reitero, tratando de que el mensaje sea lo más claro posible para las personas que lo escuchan. ¿Ya? O sea que los hombres se reúnen en un lugar, Shan, para lograr fama, Shen, y de esta manera desafían los cielos, Shammai, que es donde habita Dios. Shan, Shen, Shammai. ¿Correcto? Para tratar de dar un mensaje lo más claro posible. Entonces son juegos de palabras, ¿ya? Y reitero, aquí está mostrando una habilidad excepcional, artística, literaria, el geógrafo que escribió esta pericopa de la Torre de Babel, ¿ya? Y todo eso lo hace para proyectar un mensaje que sea muy eficaz, muy eficiente, que quede muy grabado en la mente y en los corazones de la gente que lo escucha. Bueno, preguntas, aportes, comentarios de esta parte aquí como literaria de la pericopa. Aspectos que solamente se pueden ver en el idioma original. Hay un trasfondo mesopotámico en este texto. Recordemos que todo, prácticamente todo lo que hemos visto en estos primeros 11 capítulos tiene un trasfondo mesopotámico, ¿correcto? Eso no nació en el aire. Eso no se da allí. Ahora, por otro lado, también tiene que quedar muy claro que no es que la Biblia sea un vil plagio, un plagio barato de versiones, de tradiciones que ya hace mucho tiempo existían en la Mesopotamia y que simplemente la Biblia los toma, ¿correcto? Y los copia allí para adjudicarse todos esas historias, mitos, sagas, leyendas, etcétera, etcétera. No, a la Biblia no le interesa eso. Aquí este texto tiene un trasfondo mesopotámico. No exactamente es el paralelo de gente construyendo una ciudad tal cual, pero sí hay muchos ejemplos de sigurats en la literatura del cercano Oriente, ¿correcto? Hay varios paralelos allí, reitero, no paralelos desde la perspectiva del paralelo como tal, pero sí de edificaciones que se están llevando a cabo, ¿correcto? Con la modificación de ladrillos en lugares de piedras. Y el geógrafo toma esos conceptos, pero el geógrafo toma esos conceptos siempre ¿para qué? Para corregir lo que no está siendo adecuado allí, para corregir teologías, para corregir creencias, para corregir dioses, para corregir comportamientos de seres humanos, de dioses. Es decir, lo que la Biblia pretende es que esas tradiciones que están circulando en el antiguo Medio Oriente terminen siendo como arquetipos, como digamos, como mitos fundantes, lo que se pretende es que se constituyan digamos, en ejemplos a seguir. Es decir, ¿qué es lo que pretende la Biblia tomando de esas diferentes tradiciones que vienen y que se conocen más o menos o mucho en la Mesopotamia, en Sumer, correcto, en África, etcétera? La Biblia los toma, pero la Biblia no los toma de manera acrítica, sino que se acerca a ellos con una perspectiva crítica para tratar de corregir aspectos teológicos que ha identificado en esas tradiciones, ¿correcto? Y lo hace con el ánimo de que esa reinterpretación crítica que hace el pueblo judío de esas tradiciones se constituya en arquetipos,
para que el ser humano posteriormente tenga referentes de cómo actuar, de qué hacer en X casos, de cómo Dios actuó también a partir de lo que el hombre hizo, habló o pensó o se expresó. ¿Correcto? De qué dijo Dios, estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo, premió o no premió o castigó, cómo se pronunció la divinidad, cuáles fueron las consecuencias para esos seres humanos que formaron parte en esos eventos que están allí. Entonces, no son, simplemente reitero, no es una copia vulgar de esas tradiciones, sino que es una copia que, reitero, crítica y que pretende modificar muchos aspectos teológicos que están allí involucrados. Haga de cuenta, o sea, cuando nosotros leemos la Biblia, esto que nosotros conocemos como Biblia, este texto, lo que nosotros leemos en la Biblia ya es el resultado de un ejercicio exegético. ¿Sabían ustedes que lo que nosotros tenemos como Biblia es un ejercicio exegético que hicieron los judíos, correcto? Que hizo la teología judía allá en esa época y que ellos toman esos conceptos, los analizan, reitero, críticamente y lo que da como resultado esos conceptos se coloca por escrito y eso es lo que nosotros tenemos como Biblia. ¿Sabían que la Biblia, reitero, es la resultante de un ejercicio exegético? Ahí les dejo, mis apreciados hermanos, no los que están en este curso, porque si usted está aquí es porque le gusta el conocimiento teológico, pero muchas personas que dicen, ¿y eso de teología para qué? ¿Eso para qué sirve? Eso lo que hace es matar a la gente, eso nos daña la fe, nos destruye. No, la Biblia es la resultante de un ejercicio teológico y de un método exegético crítico, ¿correcto? Y nosotros lo estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, allí, haga de cuenta, es básicamente, eh, digamos que usted como teólogo hace un ejercicio en la actualidad de un análisis crítico de la economía neoliberal. Y usted entonces empieza a plantearse y hace un estudio muy profundo de lo que es la economía neoliberal, que es la economía, el sistema económico que nos está rigiendo en este momento. Y entonces usted compara lo que persigue la economía neoliberal, lo que persigue con todos esos procesos y lo que Dios dice acerca de esos procesos, si está de acuerdo o no porque la Biblia habla muchísimo de economía, ¿correcto? Entonces usted empieza a analizar todo lo de las propuestas, todos los postulados de la economía neoliberal y los postulados económicos de la Biblia. Y entonces lo que da como resultado es un ejercicio exegético y usted lo coloca por escrito, haga de cuenta, eso fue lo que hicieron los agiógrafos de la Biblia, los escritores de la Biblia. ¿Ya? Si me hago entender cómo es que funciona este aspecto allí. Y eso no se da solamente en la economía. Usted puede decir, voy a hacer un análisis del ejercicio de los políticos en Colombia. Voy a hacer un análisis del desmonte de la Amazonía. Voy a hacer un análisis de la ecología y qué le tiene que decir la ecología, la teología a la ecología. Voy a hacer un análisis del fracking, voy a hacer un análisis de los alimentos transgénicos, voy a hacer un análisis de la teología del deporte. Se puede, lo he hecho, claro que sí. Voy a hacer un análisis de el tema que se le ocurra, de la bioética, de la ética, de las diferentes escuelas de ética y voy a comparar con lo que la Biblia dice de ética. O sea, todo eso se puede hacer y se debe hacer y se hace. Y eso es lo que da como resultado. Reitero que el mensaje de Dios adquiera una importancia, digamos, angular en nuestra actualidad, en el siglo XXI. ¿Por qué la gente ve la Biblia como un libro ya como muy extraño? Nuestros mensajes del domingo, ¿por qué los ven como algo que eso no cala, eso no pega para nosotros hoy? Eso es como para allá, para otras épocas, porque nosotros no hacemos esos análisis contextuales de los textos bíblicos, porque nosotros no hacemos esos análisis que necesita la humanidad hoy, ¿correcto? Solamente nos enfrascamos hablando de pecado, adulterio, fornicación, el que roba, el que mata, el que chismea, etcétera, etcétera. Pero perdón, la Biblia, el proyecto salvífico de la divinidad abarca todas las áreas del ser humano, todas, absolutamente todas. ¿Qué le diría la iglesia y qué tendría que decirle el cristianismo a lo que hizo Trump estos días sacando de allí a los migrantes? ¿Dice algo la Biblia? Claro. Dice muchísimo la Biblia acerca de los inmigrantes.
Pero, ¿dónde está el análisis? Por lo general, la iglesia, es fuerte decirlo, la iglesia por lo general está a favor de las grandes dictaduras de ultraderecha. En fin, eso ya son otros temas, pero mejor dicho, se me pica la lengua acá y bueno. Entonces, eso es como, digamos, como lo que se propone acá, este aspecto. Entonces, ahora, no quiere decir, reitero, que el autor de Génesis, aquí en la perícopa de la Torre de Babel, depende directamente de las tradiciones mesopotámicas, no. Reitero, él toma algunos aspectos acá y lo que hace es corregir, ¿correcto? A partir de lo que viene con las tradiciones y a partir de lo que él sabe, conoce de Dios. Entonces hay una fusión allí, un análisis crítico de esos aspectos y da como resultado lo que nosotros leemos en la Biblia. ¿Ya? Lo que propone el agiógrafo es plantear polémicas en contra de ciertas prácticas y de ciertos conceptos que se están llevando a cabo en la Mesopotamia en esa época, ¿correcto? Y entonces el agiógrafo bíblico las quiere corregir, ya quiere cambiar esas ideologías. No, no se conforma. El cristiano es una persona que termina siendo una piedra en el zapato de todos esos sistemas que nosotros llamamos mundo. Si usted no es una piedra en el sistema económico que este mundo plantea, si usted no es una piedra en el sistema de salud que rige en Colombia y en el mundo, si usted no es una piedra en el zapato de los que practican el fracking, si no es una piedra en el zapato de los que practican en los alimentos transgénicos, si usted no es una piedra en el zapato de la bioética, de la ética, de todo lo que les había mencionado antes, si usted no es una piedra en el calentamiento global y los que practican eso, usted no está ejerciendo el cristianismo y no está siendo un seguidor de Cristo. Porque cuando somos seguidores y cuando somos embajadores del reino de Dios en la tierra, terminamos siendo una piedra para todos esos sistemas. Terminamos siendo enemigos de todos esos sistemas. Incluso, fuerte lo que voy a decir, incluso del sistema religioso. Alguien dirá, claro, el sistema religioso cristiano católico, sí, sí, sí. Sistema religioso cristiano evangélico. Si usted no está haciendo una piedrita en ese sistema corrupto, creo que hay que replantearse el cristianismo que estamos viviendo. Bueno, en fin, muchos han sugerido que la Torre de Babel era un famoso, esas clases de construcciones se llamaban zigurats, los zigurats. Los zigurats eran unas estructuras que se crearon en Babilonia, eran estructuras sagradas, que eran estructuras escalonadas, así como está allí la laminilla, que eran por lo general estructuras de 7 pisos. En el último piso habían un templo dedicado a un dios, ¿correcto? Tal cual como está ahí en la laminilla. Se cree que la Torre de Babel es un sigurat, ¿correcto? Allí, una estructura escalonada, ¿correcto? Cuadradas o rectangulares. Y reitero, tienen una capilla en la parte de arriba. Esas estructuras eran muy comunes en la Mesopotamia. Eran muy comunes en el Imperio Caldeo. Nabucodonosor mandó a hacer muchos de esas construcciones. Ahora, ¿cuál de esas fue la Torre de Babel? Pues obviamente la respuesta es una especulación total porque mire cuánto tiempo atrás. Ojo, y usted me dirá, espero que ya haya caído en cuenta, y usted me diga, pero perdón, mire dónde estamos hablando de la Torre de Babel, por allá luego del diluvio, después del diluvio, unas épocas después, y usted me habla de construcciones y me menciona a Nabucodonosor, siendo que Nabucodonosor está por allá en el 600 antes de Cristo. Es que recordemos que todos los textos de la Biblia tienen un tiempo interno y un tiempo externo. No significa que cuando tuvo lugar allí la Torre de Babel, el agiógrafo está allí escondido, allí detrás de una de esas construcciones, tomando notica a ver de qué es lo que está pasando allí, etcétera. Ni siquiera había escritura. No había escritura. Hasta ahora se están dando los idiomas y los idiomas primero fueron hablados y luego son colocados por escrito. Nunca un idioma es de lo escrito al hablado, no. O sea, originalmente un idioma primero se habla y así somos nosotros cuando nacemos. Primero hablamos y mucho tiempo después es que escribimos. No vayan a pensar ustedes que la geógrafo está allí, está teniendo lugar allí el Señor diciendo, descendamos y confundamos y el geógrafo está, uy, mire cómo fue que bajó, mire cómo. No, eso se cuenta
y se cuenta de manera oral de generaciones a generaciones a generaciones y posteriormente se coloca por escrito años después, muchísimos, cientos o miles de años después. Aquí lo que se está planteando es que en la época, por allá en Nabucodonosor, hay muchos sigurats que se están haciendo en Babilonia, y entonces el geógrafo viendo todo eso y teniendo que darle respuesta a por qué hay tantos idiomas en el mundo, entonces fusiona esas dos partes. Fusiona los sigurats y fusiona entonces lo que pasó allá en Babel para decir los idiomas son originalmente una herencia de Dios para el ser humano. Y hay una cantidad de idiomas. En Colombia, en la actualidad, se hablan más o menos 60 idiomas. En Colombia, se hablaba más o menos 100 idiomas. Usted dirá, 100 idiomas en Colombia, yo solamente he escuchado hablar español. No, en Colombia se hablan 100 idiomas diferentes, o se hablaban. Infortunadamente, muchos de esos grupos milenarios han desaparecido y con esos grupos desaparecen los idiomas, tristemente hablando, tristemente. Y en la actualidad se hablan unos 60 idiomas. Ahora, hay una diferencia que hacen de pronto los lingüistas no, perdón, es que una cosa son idiomas y otra cosa son lenguas o les llaman de otras maneras allí. No, ese concepto, esa diferencia entre idioma y dialecto lo hacen es desde las perspectivas hegemónicas, desde los centros de poder, desde los poderosos. A los poderosos no les conviene que un idioma como el quechua, por ejemplo, o un idioma como esos 60 idiomas que se hablan aquí en Colombia, de grupos minoritarios, de grupos milenarios, no les conviene que esos sean llamados idiomas. Eso les dicen lenguas, dialectos, les dicen una cantidad de cosas de manera peyorativa, despreciativa, despectiva. ¿Por qué? Porque ese concepto de idiomas y lenguas o de idiomas y dialectos es desde los centros de poder. Entonces, para ellos, para los poderosos, para los países eurocentristas norteamericanos, entonces los idiomas son solamente alemán, bienvenido entonces el inglés, el francés, correcto, porque esos son los idiomas que hablan en las potencias. Pero un idioma que hablan allí 5.000 tipitos allí, mujercitas que no tienen educación, que pertenecen a un grupo étnico que está por allá internado en la selva, etcétera. Esos no son ningunos idiomas. Claro que son idiomas. Y son idiomas muy importantes, tan importantes, de pronto no económicamente, de pronto no desde la perspectiva de la influencia que reflejan esas culturas eurocentristas o norteamericanas a toda la cultura del mundo, ¿correcto? Con esas conquistas y con esa culturación que están haciendo o inculturación que están haciendo esos grandes grupos. De pronto no tienen esa fuerza ni ese poder económico ni industrial, pero sí tienen un idioma que es exactamente igual de valioso. Y a nosotros nos corresponde extractar esos idiomas. Infortunadamente, muchos de esos idiomas, hablando solamente de los idiomas en Colombia, son de tradición oral, no tienen una escritura y por eso mucho más fácilmente se pierden. Cuando, reitero, cuando se acaban esos grupos étnicos que se acaban porque el ser humano está dañando sus territorios allí, todo ese asunto. ¿Ya? Entonces, a esa explicación de dónde salen esos idiomas, pues entonces el geógrafo fusiona una cantidad de situaciones allí que dan como resultado Génesis 11 del 1 al 8. ¿Sí me hago entender cómo es que funciona toda esta parte? ¿O está muy enredado? ¿Alguien tiene alguna pregunta, aporte, comentario? Me preocupa que no hable, muchachos. Eso significa o que está muy bien entendido o que no han entendido nada. ¿Qué dice Ramiro? No, Oiga, todo bien, profe, todo bien. Sí, oiga, profe, ¿sí me oyen? No. sí, sí. Fuerte, Wilson. Ah, bueno, Dios les bendiga a todos. No, estaba pensando ahorita, inclusive usted hablando de los idiomas que se pierden y pues por acá donde yo estoy, hay una comunidad, que es la comunidad UBA, ¿no? Estaba pensando en ellos Excelente, ahorita, inclusive. excelente. Y realmente es verdad lo que usted dice, profe, porque ellos no tienen prácticamente casi escritura, solo es el idioma. No hay un profesional o no hay una persona que se dedique a copiar ese idioma y ellos se han ido mezclando se han ido mezclando
con los blancos, digo yo, bueno, con la raza, Los mestizos. sí, y ya hay mujeres de ellas que viven con hombres blancos y hombres con, y se ha ido perdiendo ese idioma y hay comunidades que han ido desapareciendo. Y ahorita pensaba, porque ellos, por ejemplo, para decir Dios dicen Sira, Sira en el idioma de ellos es Dios. Sí. Y yo estaba pensando, ¿y cómo se escribe Sira en el idioma de ellos, no? Claro, ellos tienen algunos fragmentos, algunas, pero no, sí se ha ido perdiendo porque no hay nadie Pues quien sí. tome nota, ni no hay ni escritor de ellos, no hay, al acabarse esa comunidad, muere ese idioma, el UBA, que es muy conocido por acá. ¿En Y qué bueno, parte estás tú? Chitagán, Norte de Santander, estamos ahorita por Norte acá. de Santander, imagínate. Sí, y entonces, Espectacular. sí, y lo mismo con el quechua, hay otros idiomas que han desaparecido, ¿no? Cantidades. Ese era mi aporte, ¿no, profe? Que estaba Mira, no, pensando. un excelente aporte. Mira todo lo que tenías para decir. Gracias, muy amable por haberlo dicho. Espectacular. Sí, esos idiomas. ¿Sabes quiénes fueron curiosamente los que vinieron y rescataron muchos de esos idiomas que se hablaban aquí en Colombia? Hay un libro que se llama, se lo recomiendo, un libro espectacular, se llama Colombia, tomemos la antorcha. Es la historia no sé si ustedes hayan escuchado hablar o escucharon hablar del Instituto Lingüístico de Verano. ¿Me repite el nombre, profe? Colombia, tomemos la antorcha. Es un libro, yo lo tengo por allí, es un libro así alargado. Cuenta la historia de muchos misioneros norteamericanos que vinieron aquí a Colombia con el ánimo de evangelizar a sus grupos étnicos. Y ellos lo que hicieron fue internarse en muchos de esos territorios y aprender el idioma y colocarlo por escrito. Curiosamente no fueron las gentes que formaban parte de esos grupos étnicos, sino que fueron extranjeros, porque infortunadamente y digo infortunadamente, porque son lenguas, son grupos étnicos y culturas ágrafas. Eso significa que son culturas sin escritura. Y eso lo que hace es que obviamente es un idioma muy frágil porque, como dices tú, con ese mestizaje que está viendo allí de la unión de parejas conformadas por estos personajes de grupos étnicos con mestizos colombianos, no colombianos, perdón, porque ellos también son colombianos, con mestizos, digamos, de esos otros grupos étnicos, entonces eso lo que está haciendo es que se pierde. Yo, oiga, le cuento que mis respetos para dictarle clase a los grupos milenarios, a ellos ya no se les tiene que decir indígenas. ¿Ah? El concepto indígena es un concepto peyorativo, despreciativo. Cuando usted dice, por ejemplo, la palabra informal, ¿qué es informal? Que es menos que elegante, menos que formal, ¿correcto? Indigente, se le decía que tampoco se le debe decir al habitante de calle, y cuando se le dice indigente, lo que significa es que es menos que gente. ¿Ya? Indígenas, menos que gente también. Entonces no es correcto, se les debe decir es los integrantes de pueblos milenarios, ¿yo? O de los pueblos autóctonos, se les debe decir de esa manera. Para dictarle clases a esa gente, le cuento que mi respeto, he ido a dictarle muchas clases a estas personas. Esa gente tiene una cosmovisión muy diferente a la de uno y una mentalidad muy crítica. Y resulta que cuando ellos estaban allá entre ellos, hablaban su idioma. Cuando yo me acercaba, hablaban español, porque tienen la idea y les han metido la idea nosotros mismos, de manera muy estúpida e ignorante, de que esas personas que hablan esos idiomas son menos que nosotros. Al contrario, son mucho más que nosotros en cuanto a lingüística, porque ya manejan dos idiomas, Sí, ¿correcto? Nosotros escasamente macheteamos con uno. sí, Ellos manejan dos idiomas porque manejan su idioma autóctono y el idioma de nosotros, español. Yo les dije, espectacular que ustedes manejen y hablen esos idiomas, etcétera. Ellos lo que me expresaron es, no, la gente se burla de nosotros. Yo le dije, ¿pero qué gente? El ignorante, o sea, el inculto. Usted va a una universidad y empieza a hablar su idioma y la gente le hace corrillo. Y espectacular, felicitaciones, sigue hablando, nos puedes enseñar, etcétera, etcétera. El inculto de la calle, el que no tiene una carrera universitaria o no tiene estudios, es el que va a decir, ay, ve ese idioma que está hablando, eso es una ridiculez. No, que va, no es ninguna ridiculez, es una riqueza lingüística enorme, enorme. Allí hay que rescatar esos idiomas de esas personas. Tristemente, reitero, muchos de esos idiomas, ya 30 idiomas han desaparecido en Colombia, 30. Hay que rescatarlos. Eso es bastante interesante. El Instituto Lingüístico de Verano envió sus
sus misioneros y muchos de ellos se internaron 25, 30 años a, a colocar por escrito sus idiomas. ¿Ya? Eso es bastante interesante. El libro se llama Colombia, tomemos la antorcha. Cuenta muchas de esas historias de esos personajes y muchos de ellos terminaron asesinados. Es bastante interesante. Muchos de ellos también se casaron, siendo norteamericanos, europeos, se casaron con mujeres de allá, lo que estabas diciendo tú, Wilson. Fueron situaciones fuertes allí. Pero bueno, hay una cantidad de historias interesantes ahí. Entonces, la Torre de Babel se cree que era uno de esos sigurats, ¿ya? Algunos identifican esos sigurats con uno llamado, por ejemplo, Esida. Un sigurat muy famoso de esos es uno que se llama Esida y está ubicado en un lugar que se llama Borsippa. ¿Ya? Eso es Sumer, Caldea, Mesopotamia, etcétera. Hay otros que han dicho que la Torre de Babel o que posiblemente sea otro sigurat que se llamó Etemenaki, que era el templo del dios Marduk en Babilonia, ¿correcto? Y que la geógrafo toma ese concepto de ese sigurat para crear la historia de la Torre de Babel. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien iba a decir algo allí? ¿Ya? Reitero, esa era una torre de 7 pisos, pues en esa época hacer una construcción de 7 pisos era una proeza. Ahorita nosotros tenemos rascacielos de 160 pisos, pero estamos hablando de 3000 años atrás, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Y resulta que, reitero, es muy posible que esa idea de la Torre Babel haya sido extraída de los zigurats, que eran construcciones pertenecientes a la época de Nabucodonosor. Eso significaría que más o menos estaría por allá en el siglo séptimo antes de Cristo. Antes no. Por allá en el siglo séptimo antes de Cristo se habían trabajado esas partes, ¿ya? Entonces, por otro lado, hay otros que dicen que el geógrafo de la Torre de Babel se inspiró fue en un monumento mesopotámico, del cual se habla en el Enuma Elish. Y allí se describe otro templo también construido al dios Marduk, un templo que se llamaba Esagil, ¿ya? Entonces, son diferentes posturas que hay allí en esa parte, ¿ya? Bueno, el asunto es que hay unas frases allí, paralelismos bastante importantes, por ejemplo, cuando ellos colocaban por escrito en el gobierno de Nabucodonosor, cuando colocaban la historia de la construcción de esos sigurats, etcétera, allí se lee paralelos con las frases de la Biblia. Por ejemplo, en la historia que colocan por escrito de la construcción de esos sigurats, está la frase que hicieron ladrillos. Está la frase también, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y son frases que toma la geógrafo y los coloca en el relato bíblico. Así es de que es muy importante esos paralelos allí. Eh, que reitero, la geógrafa utiliza para decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, qué dijo Dios, cómo se pronunció, estuvo de acuerdo, estuvo en contra, hubo premio, hubo castigo, ¿correcto? Y para que todo eso se convierta en un, reitero, en un arquetipo, en un evento fundante que nos indicaría a nosotros cómo debemos comportarnos, qué decisiones debemos tomar, cómo ejecutarlas y qué diría Dios de eso que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Entonces, eso es bastante importante allí esta parte. ¿Listo? Entonces, eso es el asunto. Hay otro documento también por ahí, un documento sumerio también, eh, que, que también está hablando de una construcción que para los sumerios se llama Enmerkar y que está construida en honor al señor Aratá, que era un dios allí, ¿ya? Y resulta que esa construcción se hace
como recordando un tiempo donde había un solo idioma en la tierra, pero que eso se acabó porque había una pelea entre dioses. El dios Enlil por una parte y el dios Enki por otro lado. Esos dos dioses tenían una rivalidad y entonces el dios Enki terminó cambiando el idioma de los que adoraban al dios Enlil para que no lo pudieran seguir adorando. Y entonces allí se crearon los idiomas. ¿Ya? Son diferentes, reitero, explicaciones que se dan en diferentes culturas para por qué es que hay otros tantos idiomas en el mundo. ¿Ya? Eso tuvo que haber surgido de algún lado. Sin duda, había un solo idioma y eso es lo que la Biblia pretende mostrarnos. Un solo idioma que posteriormente es convertido en muchísimos idiomas por el efecto de la confusión que Dios crea allá en Babel. ¿Correcto? Entonces, eso es bastante importante allí. Lo que sugiere todo esto es que la geógrafo, es decir, el escritor sagrado, conoce todas esas tradiciones. Está familiarizado con esas tradiciones, ¿correcto? Aquí, pero reitero, corrige lo que tiene que corregir. En el relato bíblico, la confusión del idioma, la dispersión de la gente, es consecuencia directa del juicio divino sobre la humanidad que está empeñada permanentemente en dañar el proyecto de Dios, en hacer lo que ellos quieran, en utilizar la autonomía que Dios le dio. Recordemos que la palabra autonomía, dos palabras griegas, autos, sí mismo, nomos, ley, ley para sí mismo. No quiero preguntarle a Dios lo que es correcto o no es correcto. Quiero ser yo mismo el que decida qué está bien y qué no está bien, ¿correcto? Y entonces obviamente eso termina en soberbia, termina en arrogancia y en orgullo, y el Señor no puede permitir eso porque, reitero, Él también tiene su proyecto, ¿correcto? Y entonces ese proyecto del ser humano no está en conformidad con el proyecto divino y por lo tanto tiene que haber una dispersión, una confusión y dispersión del ser humano y de las lenguas, ¿ya? Entonces es bastante interesante. Aquí, por otro lado, también todo lo que el agiógrafo bíblico nos muestra en estos primeros 11 capítulos de la Biblia, lo muestra desde una perspectiva de un monoteísmo espiritual, un monoteísmo moral, ¿correcto? Mientras que lo que los otros pueblos nos cuentan, lo cuentan es desde una perspectiva politeísta. Y no solamente desde una perspectiva politeísta, sino desde una no tan sana, más bien malsana, competencia entre los diferentes dioses, como pasaba aquí con el dios Enlil y Enki, que uno estaba celoso de la cantidad de adoradores que tenía el otro y por eso le confundió el idioma para que no lo siguieran adorando. Mientras que el escritor sagrado habla diciendo, no son muchos dioses. En Egipto, en Babilonia, habían 114 dioses. En Ugarit habían 70 dioses. En Egipto habían una cantidad enorme de dioses, ¿correcto? Y a todo eso, frente a todas esas diferentes cosmovisiones y cosmogonías, el agiógrafo sagrado dice, solamente hay un Dios, ¿correcto? Eso ya es algo bastante importante, solamente un Dios. Entonces, todo lo que escribe, lo escribe desde esa perspectiva, un solo Dios, ¿ya? Entonces, allí es muy importante esa parte. Reitero que el agiógrafo lo que está pretendiendo es cambiar esas cosmovisiones equivocadas que tienen esos diferentes pueblos. Es decir, el pueblo de Israel tiene un estadio mucho más holístico de revelación progresiva, ¿correcto? Que esos pueblos no tienen y que por lo tanto tiene que ser corregida, ¿ya? Eso es como el aspecto allí. Entonces son ideologías que están allí, pero que son ideologías equivocadas y que el Señor a través de su Espíritu Santo quiere proveer una visión distinta. Obviamente es una visión que termina siendo bastante polémica para todas esas personas, pero que Dios necesita que el ser humano las tome y las analice, las depure, para que la revelación de Dios al ser humano termine siendo mucho más
digamos, acorde a lo que es la revelación divina. ¿Sí me hago entender con todo lo que les estoy diciendo aquí? Entonces, todo eso es lo que se pretende con estos relatos bíblicos. Entonces, el ser humano tiene unos planes. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, en las mismas palabras. Y esa frase introductoria describe esa situación a partir de la cual se desarrolla toda la historia de esta parte del Génesis, ¿correcto? Entonces, dice que toda la gente vivía en un solo sitio, sin duda. O por lo menos dice que aconteció que cuando salieron, hallaron una, una una llanura y se establecieron allí, ¿correcto? Aquí no identifica qué grupo particular salió, simplemente al parecer es toda la gente, toda la tierra, que comenzaron a migrar desde el oriente. Eso muy seguramente desde la región del Ararat. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba el arca, dónde había encallado el arca? En el Ararat. Entonces, todas estas personas empiezan a migrar desde el Ararat, correcto, allí, y fueron entonces a la tierra de Sinar, que es Mesopotamia, correcto. Eso es Mesopotamia allí. Y entonces se ubican allí, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Reitero, esto es muy importante porque ellos, en medio de todas esas circunstancias, tienen esa capacidad de crear cosas nuevas. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que no seguirlas haciendo de la misma manera. O sea, yo no puedo pretender que haciendo las cosas de la misma manera obtener resultados diferentes. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de diferente manera y estas personas lo hacen. Crean una nueva manera de construir, ¿correcto? Y dice, cosámoslo con fuego, ¿ya? Cosámoslo hasta que estén totalmente duros. Una manera diferente que hasta la actualidad está funcionando, ¿ya? Entonces, ese invento nuevo les permitió construir grandes monumentos arquitectónicos. De otra manera, no habría sido posible, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante allí. Van a ser una ciudad. Reitero que aquí lo importante no es la Torre de Babel, lo importante es la dispersión, lo importante son los idiomas, lo importante también es la ciudad. Al final del versículo, como les dije al inicio de la clase, al final de la perícopa ni siquiera se menciona la torre, simplemente dice, y ellos dejaron de edificar la ciudad. ¿Ya? Infortunadamente, el asunto es que ellos quieren hacerse un nombre, quieren una torre que llegue hasta el cielo. Pero perdón, genial que ellos quisieran llegar hasta el cielo, es decir, tener una relación con Dios, pero no era ni la motivación ni la manera adecuada de hacerlo. Obviamente Dios quiere tener una relación con el ser humano, pero esa es la manera de Dios, no esa es nuestra manera. ¿Correcto? Obviamente el Señor quiere que lleguemos hasta el cielo, no a nuestra manera, a la manera de Él. Y no porque el Señor diga, ¿cómo es que esta gente me va a poner aquí a mí condiciones? No, simplemente porque nuestras maneras no son compatibles con las maneras de Dios. Y no son compatibles porque se quedan cortas. No funcionan para Dios de esa manera como Dios quiere que funcionen. Porque es desde una perspectiva espiritual, no es construyendo edificios. No es con lo que nosotros podamos construir, es con lo que Dios tiene para que nosotros hagamos con Él, con su obra. ¿Ya? Eso es como muy importante allí. Eso de hacernos un nombre. O sea, el ser humano siempre está con la intención de la fama, de ser conocido. Uy, genial que conozcan al profesor Luis Carlos por ABC. El ser humano siempre quiere esa fama, esa popularidad. Hacen una cantidad de cosas, hacemos una cantidad de cosas para hacer, para lograr esa fama, ¿correcto? Y la humanidad pensaba y piensa que la manera de obtener seguridad es a través de una reputación poderosa. Y es una ambición humana desmedida y que va en contra de las intenciones de Dios. Esa humanidad que es autónoma busca la seguridad de una vida independientemente de Dios. Siempre el ser humano quiere tener una vida independiente de Dios. No quiero depender de usted. Al ser humano le cuesta muchísimo trabajo vivir un día a la vez. Al ser humano le cuesta muchísimo trabajo el danos hoy nuestro pan de cada día.
Al ser humano le cuesta muchísimo trabajo salir cada mañana a recoger el maná. Quieren tener el maná de toda la semana, de todo el mes, de todo el año, de los próximos 10 años, de mis próximas 10 generaciones. ¿Ya? Es infortunadamente esa seguridad que el ser humano quiere tener para no tener que depender diariamente de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros dependamos diariamente de Él. Por eso, danos hoy nuestro pan de cada día. Por eso hay que salir a recoger el maná a diario. ¿Ya? Entonces, démonos cuenta de lo que el Señor le había dicho a Abraham. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Es Dios el que engrandece el nombre del ser humano. Y aquí en la Torre de Babel es el ser humano, vamos y hagámonos un nombre, ¿ya? Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí hay una ansiedad terrible y otro principio del ser humano en contra del Dios que le había dicho llenar la tierra, ¿correcto? Y señorear sobre esa tierra. El ser humano quería quedarse en un solo sitio allí y no es correcto. Entonces, el ser humano quiere estar allí porque cree que si es esparcido, entonces es desmembrado, entonces se va a perder. Y perdón, el ser humano tiene que llenar todo esto que Dios hizo, ¿ya? El Señor les dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. No se concentren en un solo lugar para ser más poderosos. Yo veo estas grandes urbes en las cuales nosotros estamos viviendo. Entre la ciudad sea más grande, hay muchísimo más frustración, soledad, pobreza, miseria, control, más estrés, más absolutamente de todo lo negativo. Esas grandes urbes, aquí en Colombia, Bogotá, ya con casi 9 millones de personas. Reitero, soy bogotano. Nací y crecí en esa ciudad, pero no quiero estar en esa ciudad. No quiero estar. Vivir en Bogotá en este momento es bastante frustrante, agobiante, costoso. La gente vive angustiada, agotada, de la casa al trabajo, 2 horas para llegar al trabajo, 2 horas para llegar a la casa, etcétera. No es correcto. Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Dios quiere que el ser humano viva, ¿sabe cómo? Como bien dice en su palabra, que cada uno tenga su vid y su higuera. Dios quiere que nosotros vivamos en las fincas, en la ciudad, curiosamente, en la Biblia, las ciudades malas, ¿sabían ustedes? En la Biblia, la ciudad es mala. Curiosamente, el término para ciudad en el hebreo es ir, significa ciudad. Pero ¿sabes qué también significa el término ir del hebreo? Aflicción. Aflicción, porque vivir en la ciudad es aflicción, es estrés, es carga, es pobreza, es miseria, es perder la identidad, es tenerlos a todos controlados en bloquecitos que llaman apartamentos que parecen cajas de fósforos, porque así los controlo a todos. Y en la actualidad se está trabajando ese famoso concepto de ciudades de 15 minutos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Saben? ¿Han escuchado hablar de ese concepto? Que están haciendo en el mundo ensayos de ciudades de que la persona solamente tenga que desplazarse máximo 15 minutos y que todo lo tenga allí. Y la gente dice, espectacular, todo allí, ahí a 15 minutos, genial. No, no es genial, es para controlarte, es para dominarte. En la Biblia el campo es bueno, la ciudad es mala. Los montes son buenos, las ciudades esclavizan, subyugan, quitan la identidad de sus habitantes. Entonces, por eso es que el Señor, previendo todo eso, dice, no quiero que estén aglomerados allí. No quiero que estén aglomerados. Quiero que cada uno tenga su parcela allí, su najalá, en el hebreo su herencia, donde puedan correr sus muchachos, donde puedan tener sus animales, donde puedan tener casas que sean productivas, ¿correcto? Que no tengan que estar comprándole a los demás para que la riqueza se concentre en unos pocos, sino que cada uno pueda tener sus sembrados. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el Señor está también trabajando allí en este concepto aquí en el Génesis, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos conceptos, porque de todas maneras, esa, estar en un solo lugar, ese crearse ese nombre, todo eso lo que trae es una cantidad de problemas y de peligros para el ser humano, ¿ya? Falsas seguridades, situaciones que no son correctas y por lo tanto tiene que haber una intervención divina.
En el 6 al 9, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Ya? Entonces, es bastante fuerte esta parte. Hay una expresión allí en el hebreo, he aquí, es una expresión bastante angustiosa, ¿ya? He aquí, es la misma que he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Giné, en el hebreo es giné y es un concepto que se utiliza como en angustia, como en preocupación, como que lo que viene es calamidad. Y Dios mismo utiliza ese giné, he aquí, ¿ya? Entonces, porque el ser humano ha usurpado el privilegio de la comunicación para utilizarlo para su vanagloria y Dios tiene que invertir, intervenir allí en esa situación que se está dando acá. Y lo hace pues simplemente para tratar de prevenir un futuro que es muy peligroso para la humanidad. Y la manera de evitar ese peligro es confundir el idioma de los demás. Por eso dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Ya? Entonces, la humanidad había resuelto hacer algo, pero Dios dijo, nosotros también tenemos que resolver hacer algo. Y porque tiene que ser frustrada esa intención de la humanidad. Reitero, no porque el ser humano, no porque Dios esté en celo con el ser humano y no quiera que el ser humano progrese, al contrario, quiere que progrese. Y ve que lo que ellos están haciendo allí los va a llevar a la calamidad, al peligro, y entonces tiene que descender, confundir su idioma y esparcirlos por la tierra. ¿Ya? Entonces, ese es bastante interesante allí toda esta parte. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes, comentarios. Todo bien, mi profe. Ahí está. Entonces viene un descenso de parte del Todopoderoso acompañado de una gran liberación, ¿correcto? De una gran liberación para el ser humano. ¿Ya? Así los esparció el Señor desde allí, dice la Biblia, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 8. Todo lo que la humanidad ha proyectado en el versículo 4 queda frustrado, mientras que todo lo temido se vuelve realidad. Entonces, el ser humano, ojo, el famoso gobierno mundial del que tanto se habla en las iglesias, que es simplemente tiene que controlar a la gente, ese deseo del ser humano de controlar al otro, de ponerlo a trabajar para mí, de esclavizarlo, de subyugarlo, ¿correcto? ¿Cuántos, cuánto del porcentaje de riquezas de Colombia está en manos de los dos banqueros que tenemos aquí? Y eso es que este tipo sí habla de los banqueros y de los que tienen dinero, no. El asunto no es, el problema no es el dinero, sino cómo lo han conseguido, explotando, subyugando, ¿ya? Y a ellos por eso les conviene tenerlos aquí, a todos, como en un pequeño rebaño, como en un corral de pollos, asustados, medrosos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso esparce la gente por la tierra, ¿ya? Todo lo que ellos temían, Dios lo convierte en realidad. Y Dios convierte en realidad todo lo que ellos temían para que lo que Dios sabe que va a pasar, si no intervenía, sea realidad. Ya se iba a convertir en realidad. Entonces Dios no puede permitir que esa realidad que está buscando el ser humano llegue a la realidad. Por lo tanto, entonces Él tiene que intervenir todo eso, correcto, y cambiarlo. ¿Ya? Es bastante interesante. ¿Para qué? Para evitar los problemas acá. Aquí, qué interesante es también muchos aspectos de nuestra vida. Cuando tenemos una relación que no es la adecuada, cuando empezamos un negocio que no es el adecuado, cuando empezamos incluso un ministerio que no es el adecuado, que no es el que Dios tiene para nosotros. Y cómo el Señor muchas veces interviene en nosotros para evitar eso, para evitar una catástrofe más grande para nosotros. Lloraremos, sufriremos momentáneamente, pero es un bien que el Señor quiere para nosotros. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje en la tierra, ¿correcto? Curiosamente, el término Babel para los caldeos significa la puerta de Dios. O ese término Babel en caldeo significa la puerta de Dios, pero en hebreo ¿sabe qué significa? Confusión. Es bastante interesante allí. Entonces, para ellos vamos a llegar al cielo.
correcto, ¿cierto? Pero para Dios eso es confusión. Entonces es bastante irónico, todo el pasaje es bastante irónico, ¿ya? Aquí el agiógrafo era bastante irónico allí, y aquí en este pasaje también se ve la ironía en todo esto. Mire, se llama para ellos la puerta del Dios, mientras que en hebreo es confusión, ¿ya? Entonces toda esa arrogancia, todo ese poder son eliminados con la dispersión de la cual son víctimas allí. Dios quiere mantenernos a nosotros muchas veces en humildad, ¿sabe? Los seres humanos somos muy buenos tratando de, o sea, siendo arrogantes y orgullosos, abusando de la autonomía que Dios nos da y del libre albedrío. Y Dios tiene que ah, parar con todo eso y como que colocarnos en nuestra posición, ¿correcto? Recordarnos qué es lo que tiene para nosotros, ¿correcto? Entonces allí la idea es que mejor nos mantengamos como, como, como pianitos allí, como humildes y sencillos, y dentro del propósito, dentro de la voluntad del Señor. Eso es como la idea allí. Listo, preguntas, aportes, comentarios. No, Muy profe, bien, creo ya que vamos, ¿sí? Wilson. muy interesante lo que, pues, esta conclusión ya casi, ¿no? Porque me llama la atención que sí, el campo es muy bueno, ¿no? Para la gente vivir. Se consigue comida, ¿no? La gente en el campo puede cultivar el limón, la gallina, los huevos, la leche, muchas cosas. En la ciudad tiene que comprar desde un tomate en adelante. La gente tiene que estar ahí como, pues, hablando, oyendo sus términos, y que sí, Dios siempre ha querido que la gente viva bien, ¿no? Viva a campo abierto, que viva en paz. Porque realmente lo que dice usted, a veces sale uno a una ciudad que no son tan grandes y a veces no encuentra ni dónde parquear el carro o la moto. Es un estrés nomás en eso. Entonces, realmente el campo es una bendición, y Dios quiere que el hombre viva bien. Era como Sí. eso, profe. La Nájala recordó la importancia de la herencia en cuanto a la tierra que Dios le da al ser humano. Tanto es así, cuando el concepto de Acab y de Nabot, ¿se acuerdan la viña de Nabot? El dinero que le está ofreciendo Acab a Nabot por la viña es mucho más de lo que la viña vale. O sea, él no le está robando. Lo que él le está dando es más de lo que esa viña merece. De hecho, recuerde que el texto dice, yo te daré una viña mucho mejor que esa, ¿ya? ¿Para qué quería este Nabot, este Acab, todo eso? Para aumentar tierra tras tierra para los monocultivos, para ampliar su proyecto personal. Esos famosos monocultivos, aquí en el valle, el monocultivo de la caña. Eso trae desabastecimiento, pobreza, miseria, infertilidad del suelo. Eso trae el agotamiento de los recursos naturales. Eso los monocultivos son, delante de Dios y delante de la teología, eso es un asco. Esos son los grandes terratenientes allí y los dueños, señora Cabal, de los ingenios y todo ese asunto. Aquí en el valle usted no ve una vaca por ningún lado. Usted por donde vaya son kilómetros y kilómetros y kilómetros de caña. Allí en el Cauca, la famosa multinacional Smurfit Kappa, señores de Smurfit Kappa, los saludo y les tengo que una noticia, les van a tener que dar cuentas a Dios por todo lo que están haciendo. Pinos para crear papel y periódico. Los monocultivos de arroz en el Huila, en el Tolima. O sea, todo lo que es monocultivo es equivocado, no es correcto. No, Dios no está de acuerdo con los monocultivos. Y ese ejemplo de la viña de Nabot, Nabot no quiere cederle su herencia. Siempre que Nabot habla de la viña, utiliza el término para viña, mientras que cuando Nabot habla, utiliza el término najalá en el hebreo, porque para Nabot es una jalá su herencia, mientras que para Acab es habla de viña porque él está pensando es económicamente, dinero, ¿correcto? ¿Cómo le puedo sacar producto producido a esta tierra? Mientras que Dios lo que quiere es
que usted esté cada uno con su esposa, con su esposo, con sus hijos, ¿correcto? Con sus tomates que pueda sembrar allí, con sus cebollas y que pueda ser autosuficiente, económicamente hablando. Pero eso no le conviene a las grandes superficies. Eso no le conviene a los grandes intermediarios de los alimentos, a las grandes superficies de supermercados. Eso no le conviene a ellos. No le conviene a los grandes explotadores de petróleo, ni a los dueños de las empresas de energía, ni nada de ese asunto. No les conviene. Entonces, por eso siempre se tiene la tendencia de agrupar a las personas en ciudades, grandes edificios, rascacielos, donde metamos mucho más gente que reitero, todo eso lo lleva al estrés, a la angustia, a la soledad, al desánimo, a la frustración, al suicidio, porque esto es la vida. Ahí les dejo. Bueno, en fin, entonces estamos en contacto, el Todopoderoso les bendiga. El jueves terminamos esta materia. El jueves será la última clase, ¿listo? Entonces el Todopoderoso les bendiga, deseo que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Un abrazo. Profe, un fuerte abrazo. Profe, Hasta luego. compañeros, Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Hasta luego. Mil bendiciones.